Buenos días, esto es Introducción al Lenguaje C y hoy tenemos bibliotecas. Vamos a echar un vistazo a esta parte interesante del lenguaje C. Si recordamos, hemos visto ya un par de detalles sobre bibliotecas. El primero era en el programa Hola Mundo, en el cual veíamos un include stdio y ese include nos habilitaba a utilizar la función printf. También estuvimos viendo que ese include pues es una directiva de preprocesador y las directivas de preprocesador, en este caso el include, lo que permitían era que se sustituyera esa línea por el contenido del archivo. Es decir, si vemos esto con un ejemplo, si tenemos una biblioteca que nos creamos nosotros, nosotras, tenemos en un fichero mi.h las declaraciones, en este caso pues que existe una variable global entera y una función f1, y en mi.c tenemos la implementación de la interfaz indicada en el fichero .h, .header. Bueno, aquí tenemos la variable global entera y la función f1 como es el código por dentro. Pues bien, en main, si queremos hacer uso de nuestra biblioteca de usuario que nos hemos creado, pondríamos include, almohadillado include, mi.h, entre comillas. Si fuera mayor o menor, sería una biblioteca de sistema y, entre comillas, una biblioteca como la nuestra de usuario. Pues bien, si tomamos en cuenta lo que va a hacer el include, lo que va a hacer es quitar esa línea y en el preprocesador lo va a sustituir por el contenido del fichero .h. Y esto es lo que va a pasar al compilador. De igual forma, el include de stdio se va a sustituir por el contenido de stdio. Como vemos, C no tiene nativamente el concepto de otros lenguajes como en Python de módulo, ni tiene esa cláusula de import, que automáticamente, se encargue de buscar el punto C, se encargue de enlazar ese punto H y ese punto C, de comprobar de que todo lo que está en el punto H está en el punto C y viceversa. No tiene ese concepto dentro del propio lenguaje. Por ello, utilizando las herramientas que sí tiene en C, lo que vamos a hacer es emular o simular, en este caso, cómo sería un módulo de Python. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, pues lo primero que vamos a hacer es, como veis en el fichero de cabecera, es indicar una definición, en este caso de si no está definido, una constante. Normalmente se le suele dar el nombre del fichero de cabecera en mayúscula. Lo que vamos a hacer es definirla y tenemos aquí todo el código que queremos importar en otros ficheros y terminamos con un enif. Lo que vamos a hacer es incluir en el mi.c ese fichero de cabecera mi.h y así podremos utilizar todos los símbolos que se definen en la interfaz y de igual forma en el main.c incluimos el mi.h para usar los símbolos de la interfaz. Cuando ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es compilar cada elemento por separado. Por un lado compilamos, como podemos ver en la transparencia, con gcc, -c, mi.c, -o, mi.o y compilamos solo este archivo mi.c. Por otro compilamos, como podemos ver, main y de igual forma sustituyendo en vez de mi, main, compilaríamos gcc, -c, main.c, -o, main.o. Y ahora, para generar el ejecutable, como hemos ido compilando por partes, tenemos que integrar todo. El tercer paso sería decir gcc-o nombre del ejecutable, main en este caso, y después vendría la lista de objetos. Vendría main.o, mi.o y todas las librerías que hayamos utilizado. Normalmente lo que sí tienen los compiladores antiguos es que esta lista tiene que estar puesta de tal forma que si main tiene un símbolo que utiliza de una librería, pues las librerías tienen que estar a continuación. En las versiones antiguas esto sí era importante, las nuevas en principio es posible que no lo necesite. Pero bueno, si encontráis un error de un símbolo no definido a la hora de ejecutar a la hora de crear el ejecutable, pues esto es uno de las listas de elementos a intentar descartar que podéis utilizar en la orden de los ejecutables según las dependencias. Con esto, como vemos, tenemos la posibilidad de definirnos bibliotecas a nivel de usuario
compilar cada una de las bibliotecas y después generar el ejecutable con esas bibliotecas. Hemos visto ahí algo que son unas guardas, que es, si no está definido, definir, y en if. ¿Por qué poner esto en los ficheros de cabecera? Bueno, es una trampa utilizando las directivas de preproceso que, como veis, si en este main estamos importando, estamos haciendo un include, mejor dicho, de mi.h y estamos también haciendo un include de mi j.h, de dos librerías de usuario, y resulta que mi j.h incluye a su vez mi.h, es decir, que tenemos una especie de transitividad. En el main se incluye mi.h directamente, pero también a través de mj. La forma de que no se sustituya múltiples veces los símbolos y pueda darnos problemas es con esta guarda. La primera vez que se preprocesa este fichero se define mi.h, de manera que la siguiente vez que se vaya a incluir veremos que en el código que sustituye el preprocesador ya está definido, y la segunda vez, bueno, pues si aquí se incluye y este código se incluye a su vez, bueno, pues esa segunda vez, como ya está definido el símbolo, bueno, pues no tiene efecto. Esto evita múltiples inclusiones. Otro detalle importante que hemos estado viendo es la necesidad de estar compilando cada una de las bibliotecas para generar su OBJ por separado, lo que nos generaría un archivo de compilación, bueno, pues un poco bastante grande, ¿de acuerdo? Un script o un makefile o un archivo que podamos indicar los elementos que hay que compilar. Bueno, pues las primeras líneas serían ir compilando biblioteca a biblioteca y después integrar todo. ¿Qué podemos hacer para facilitar eso? Esto ya es un poco más avanzado, no es lo habitual que tengáis que hacer bibliotecas estáticas y dinámicas, pero bueno, pues tenéis también que conocerlo. En este caso, si tenemos un montón de bibliotecas y hay un montón de módulos que hay que trabajar con ellos, podemos hacernos bien una biblioteca estática o dinámica. Esto nos facilitará la compilación. Esas librerías estáticas se utilizan en el momento de hacer el enlazado para crear el ejecutable, y las librerías dinámicas en el momento de cargar ese ejecutable en memoria para, pues, ejecutar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a tener aquí un ejemplo en el cual, bueno, como veis, solo están los ficheros .c, pero imaginaros que tenéis el .h asociado. Tenemos la librería a.c, que tiene una función decir hola y utiliza la función decir. Esta función decir está en b.c, que es un printf. Como vemos, a.c y b.c son dos bibliotecas, de usuario que nos definimos. Y main lo que va a hacer es utilizar decir hola, que está en a.c. Bien, para evitar tener que estar compilando a a.c, b.c, hasta x.c, las que tengamos, bueno, pues podemos estar haciendo una biblioteca estática. De esa manera vamos a compilar los módulos por separado y creamos, como veis, con AR-RCS, esto permite crear un fichero libestática.a, y a continuación le vamos a poner la lista de objetos a.o, b.o, c. las librerías que tengamos. Bueno, pues todos los objetos los vamos a empaquetar dentro de libestática.a. De esta manera, cuando tengamos que generar el ejecutable, lo que vamos a hacer es decir gcc-o main, le vamos a indicar el main.o de alguna forma, aquí está indicado el main.c, y en lugar de poner la lista de objetos para cada una de las librerías, pues pongo -L minúscula estática, espacio, -L mayúscula, _. L minúscula le va a indicar que utilice una librería estática, y automáticamente -L minúscula y el nombre que le deis lo sustituye por lib ese nombre.a. Es un convenio para poder tener una definición más compacta de la librería. Y -L mayúscula es el path donde tiene que buscar el archivo libestática.a. Con esta forma nos ahorramos tener que indicar un montón de ficheros OBJ.
Y de esta forma, en el momento de compilar el ejecutable, obtenemos ese ejecutable de una forma estática. La otra alternativa es tener una librería dinámica. En este caso vamos a compilar cada módulo por separado de igual forma que antes, pero vamos a añadir el flag, la opción, parámetro, "-f minúscula p y z en mayúscula". "-fpic" permite indicar al compilador que en el b.o ponga una tabla de símbolos especial para ser utilizado en librería dinámica. Cuando vayamos a crear nuestra librería dinámica, vamos a empaquetar parecida forma que antes, utilizando gcc-shared, -wl, -so name, pues el nombre de la librería dinámica en este caso, coma, libdinámica.so. La barra esta es para que continúe la siguiente línea, no hay que poner un espacio en blanco ni nada después de esta barra, -o, nombre de la librería, libdinámica.so versión 1.0 y la lista de objetos. Podemos, para tener un control de versiones más simple, podemos hacer un enlace simbólico. Esto lo veremos en el tema del sistema de ficheros, pero bueno, esto es crear una especie de acceso directo en Windows, ¿de acuerdo?, que apunta a la librería recién creada, de manera que libdinámica.so, que no existe, apunta a libdinámica.so.1.0, que sí existe. Y cuando queramos ejecutar algo, lo que vamos a hacer es, a la hora de compilar, decimos que utilice -l dinámica-l.barra, como antes, y para ejecutar ponemos la variable de entorno ld library path, le añadimos el directorio actual, por eso ponemos que el ld library path sea igual al valor antiguo $ld library path que concatenamos ese directorio actual y ponemos el nombre del ejecutable. Con esto y de esta forma lo que le estamos diciendo es que en tiempo de ejecución es cuando va a cargar la librería dinámica. La diferencia entre librería estática y dinámica, bueno, pues la librería dinámica tiene la ventaja de que como solo se carga en el momento de ejecutar, podéis tener un montón de programas que utilicen la misma librería dinámica y no está en el ejecutable. Los ejecutables son más pequeños. La carga a lo mejor tarda un pelín, nada, inapreciable, un poco más, y en memoria esa librería dinámica se comparte por todos los ejecutables, con lo cual también no solo ocupa menos en disco, sino también ocupa menos en memoria. ¿Cuál puede ser ahí el problema? Bueno, pues el problema lo único que puede ser es que si tiene un error la librería dinámica, pues afecta a todos los programas que lo utilicen por igual, ¿de acuerdo? Y si tenemos que actualizar una librería dinámica, pues bueno, pues todos los programas de los que depende, pues también se ven afectados. Entonces tiene sus ventajas, que es como sacar factor común a una parte de ese código binario que es común, pero tiene sus inconvenientes de esas dependencias y lo que cause por ello. Con ello hemos estado viendo cómo funcionan las librerías estáticas y dinámicas. Hemos visto lo más importante. Recordamos que en la bibliografía que se ofrece, bueno, pues podéis profundizar y podéis ver con más detalles otros aspectos, pero lo básico que podéis necesitar en principio para las prácticas en la asignatura está visto con este pequeño y breve resumen. Y con esto terminamos. Lenguaje de programación C, bibliotecas en C.